como todos las semanas, los jueves, está con nosotros Aran Cisneros, nuestro analista económico y financiero. Bueno, el tema seguro social y sobre todo que sale a colación pues las curvas de Laffer, esa medida económica que fue pues la gran innovación del tema durante la presidencia de Ronald Reagan. Se puede cobrar más impuestos teniendo una tasa impositiva menor. ¿Y cuál es el máximo que aguanta de capacidad que aguanta una economía en tasas impositivas? Aran Cisneros, bienvenido y buenos días. Virna y Fernando, Buenos ¿cómo días, amanecieron? muy bien. Bueno, sí, hoy jueves vamos a reiterar un poco de lo que dijimos hace una semana sobre el Seguro Social, sobre tus comentarios acerca de Bismarck, el que fundó el ideólogo, digamos así, del sistema hace Del 130 sistema de años. pensiones. Sí. Sí, el sistema de pensiones en la cual se basa pues todo el sistema de pensiones que fue ese gran estado de bienestar, casi que fue la tónica del siglo XX, sobre todo el mundo de la posguerra, y que parece ya haberse agotado en el mundo entero. Recibimos mucho feedback, mucha retroalimentación por varias vías de gente que escuchó esa entrevista ese día, Virna. Haciendo docencia. Sí, y hemos tratado de resumir algunas recomendaciones y comentarios. Entre esas está gente que nos recuerda, para que lo tengamos todos presentes, que la natalidad ha disminuido, es lo que hablábamos de la demografía. Sí. Y la esperanza de vida ha aumentado. Así que, como dije yo de una manera un poquito cariñosa, pues hay menos jóvenes para cargar a los viejos. Y eso Que es la realidad, qué triste. Sí. Bueno, los jóvenes incluso, imagínate la generación nuestra, Sí, que lo va a sí, tener sí. todavía peor. Un dato importante para que tomemos nota. Sí. Los que ganan menos pagan las pensiones de los que ganan más. Específicamente, para pagar una pensión de $1.500, se necesita, Virna, el aporte de 20 trabajadores que ganen 600. Mire usted. Wow. Wow. ¿Ok? Sí. Entonces, volvemos a lo de las medidas paramétricas y no paramétricas. Hablábamos en la semana pasada que las medidas paramétricas son la edad de jubilación, la cantidad de años de pago de cuotas y el porcentaje de la cuota obrero patronal. Cuando tú le das la cara a la realidad y ves que la demografía es la demografía y las cifras son las cifras, entonces tenemos que comenzar a hablar de que hay algunas medidas paramétricas que a nadie le agradan. Sí. ¿Cómo cuáles? Una posibilidad, yo no estoy recomendando esto, Sí. pero una posibilidad de la mucha gente que contactó a Fernando y a mí con chats y con posts sobre la entrevista anterior, hablan de subir la edad de jubilación de los hombres de 60 a 62. Pero, digo, ya está en 62. Lo que se está pensando es hacerlo por tramos. Es decir, los que ahora mismo están entre 20 y 30 años se jubilarán a los 70 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida dentro de 50 años Va a será aumentar. de 90 años. Por ejemplo, Es decir, yo creo que nosotros, la verdad que estamos más cerca del arpa que para la guitarra, más que la Más de arpa allá para que la de acá, guitarra. más de allá que de acá. Así que, pues, hay poco que hacer. Pero ¿qué pasa con los que tienen menos de 40 años? Es decir, ese tramo de edad entre 30 y 40 años y los de 40 a 50 años, que también van a vivir en un mundo donde la esperanza de vida sigue aumentando. sí, Pónganse a pensar que, nada, hace 50 años la esperanza de vida en Panamá eran 53 años. Es decir, por lo menos Aran y yo ya estuviéramos pues, en el Sí. reino de los cielos, sí, estadísticamente, pagando el hueco pagando ya, para criando meter los huesos o el nicho para la ceniza. criando malvas, como dicen en Pero Colombia. bueno, Ajá. también alguien mencionó aumentar la edad de jubilación de 55 a 57 para las mujeres. Que es lo que ocurrió en 1991. Sí. Entonces vamos con las medidas no paramétricas. Como decíamos, obviamente la palabra lo expresa, las medidas que no son parámetros. En ese menú está, y regreso a lo que mencionaba Fernando hace unos minutos, aumentar los impuestos. Y hablábamos en la semana pasada de subir el ITBMS, no lo estoy recomendando, es una posibilidad Y de es las lo que hay que, en la y es mesa. lo que le asusta a muchos panameños, ¿no? Subir el ITBMS, Vilma, Sí, de sí. 7 a 10%. Pero a la larga, Aran, cuando se incluye en el 2013, en el gobierno de Mireya Moscoso, que empieza que se incluye los servicios dentro del pago al ITBM, que era en ese momento, le pusieron la S en el año 2003,
al final se recaudaron 50, 60 millones de dólares. Es decir, ¿cuánto puede ser el aumento de ese tramo de ese 3 puntos porcentuales de subirlo a 7 a 3? Si nosotros teníamos los 350 millones de dólares de la mina, que eran casi una reforma fiscal sin Sí. necesidad de hacerla. Y Epa. la gente decidió meterse el tiro en la cabeza y decir, bueno, No va. vamos a hacerlo a la cañona, no queremos mina, pero bueno, ¿quién Bueno. paga esos platos rotos? Yo creo que ya se ha comenzado a reconocer, aunque es duro para el ser humano, Virna, reconocer que se equivoca. Los errores. Yo creo que estamos comenzando a reconocer como sociedad que la embarramos con ese fallo de la Corte y que hay unas consecuencias horrendas de las cuales no voy a hablar ahora. Voy a hablar de un señor que se llama... Vale la pena hablar, Aram, por la sencilla razón de que nosotros estamos padeciendo las consecuencias de haber hecho esa locura colectiva de octubre del año pasado. Sí. Sí, Permíteme tocar el tema con el que abriste. Un señor que se llama Arthur Laffer estaba comiendo con, imagínate, en 1974, se cumplen 50 años, con Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, y con Donald Rumsfeld, ambos asesores del presidente Ford en ese momento. Sí. Bueno, Donald Rumsfeld era secretario de Defensa. y Laffer hace una curva, es un economista brillantísimo, y hace una curva y dice básicamente lo siguiente. Si usted pone la tasa de un impuesto en 0, no recoge nada. Cualquier número por 0 es 0. Y si usted pone la tasa de un impuesto en 100%, No recoge nada. significa que es una confiscación, porque si yo te taso a ti con el 100%, significa que me quedo con toda tu plata. Sí, exacto. Así que entre recoger nada al 0 por grabar al 0% y recoger nada por grabar el sueldo de la gente, confiscarle el sueldo a la gente al 100%, hay un menú. Busquemos ese punto que tiende a ser un punto bajo, donde la tasa es tan baja, es óptima, que la gente no quiere eludir ni evadir. Y ahí quiero explicar la diferencia. Usted va de impuestos cuando usted tiene que pagar, está obligado a pagar y no paga. Y usted elude impuestos cuando usa, gracias a que tiene contadores creativos y abogados bien pagados, leyes que le permiten minimizar el pago de impuestos. Un maquillaje. Esa es una buena palabra para decirlo en panameño. Ingeniería financiera y tú sacar por arte de virtud. Ingeniería financiera, maquillaje. Al fin, todo el que puede pagar menos busca la manera de pagar menos. ¿Y qué dice Laffer para cerrar? Estamos ya acá con poquito tiempo. Bajemos la tasa a un punto donde invitemos a la gente a que pague en vez que esté gastando plata en no pagar. Exacto. Entonces es un debate interesante alrededor de la medida no paramétrica para mejorar el seguro social. En vez de subir el ITBMS, Buscar o opciones. seamos osados y preguntan, ¿cuánto lo bajamos para que la gente, no en el lo caso del ITBMS, porque apenas compras algo y consumes tienes que Sí. pagarlo, pero en el impuesto sobre la renta, ¿a qué nivel lo bajamos para que la gente se sienta invitada a pagar en vez de invitada a Motivada. chismear? Bueno, es que, Motivada, sí. y para terminar, pues hablaran mucho de paraísos fiscales, pero es que también hay infiernos fiscales. ¿Sí? Las tasas impositivas en Europa están pues ya llegando al 60% en muchos No tramos. no puedo creer que alguien le dé al Vaya Estado el feliz- 60% de su ingreso. O sea, Sí. Terrible. Bueno,